Amada Iglesia, que la gracia, el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso sea con nosotros en esta tarde. Le damos la honra, le damos la gloria, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, dice la Escritura. Y todos nosotros somos bienvenidos en este momento, porque vamos a meditar en la palabra del Todopoderoso. Sintámonos lo mejor que podamos, ¿verdad? Acomodémonos lo mejor que podamos. Sintámonos, hermanos, no como extraños, ¿verdad? Sino como lo que somos siempre delante de nuestro Dios, sus hijos, alabándole, glorificándole, esperando en Él en todo momento, porque es lo mejor que nos ha sucedido, hermanos. La gracia del Señor con nosotros, porque Él es el que disipa toda tiniebla, el que llena todos los vacíos en nuestra vida, es ese Dios de poder. Aleluya, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, ¿verdad? Le suplico que abra su escritura. Vamos a meditar brevemente en este pasaje, en esta parábola tan maravillosa. Tenemos en pantalla allí la información y nos manda al Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 14. Vamos a estar leyendo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice así la palabra, la cual leemos como siempre, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, por la ilustración que nos haces a través de tu palabra, de ese amor eterno, Señor, que tú has dado y has demostrado siempre para tu pueblo, Señor. Que muchas veces, Dios del cielo, aún cayendo, aún, Señor, resentido por las situaciones del pecado, Dios del cielo, tu mano de poder siempre permanece extendida, esperando la reacción de ese corazón, esperando la reacción de esa vida, de esa alma, oh Dios de los cielos, que gime alejada de ti, bendito Dios. Pero conocemos, Dios de los cielos, que eres bueno, que tus maravillas se dejan ver siempre, Señor, y que en esta tarde nos ilustras, Padre, con estos ejemplos, porque quieres hablarnos a través de tu palabra, como lo has hecho a través de los tiempos, por una y por otra persona. Dice tu palabra, Señor, que en este tiempo nos has hablado por medio de tu Hijo, el cual espera la respuesta, espera que razonemos de una manera efectiva, de una manera, Señor, con la que podamos honrarte, esa gracia maravillosa que tú tienes, la intención de tu corazón, porque tu palabra dice que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora, Señor. Amén y amén. Puede acomodarse, amado hermano. La gloria es para nuestro Dios. La honra también es suya. Nosotros simplemente somos siervos y nos debemos de comportar como siervos, escuchando esa palabra y escuchando, hermanos, la meditación, el ejemplo que Dios quiere darnos a través de su palabra. De acuerdo a lo que leemos en esta escritura, amado hermano, este comportamiento es bien común, ¿verdad? Bueno, aquí en la iglesia no. Dios quiere que sí, ¿verdad? Que así sea. Aquí en la iglesia no es común, porque la primera recomendación que nos hacen cuando venimos a este lugar es que oremos,
que leamos la Biblia y que echemos raíces, ¿verdad? Eso. Entonces, si nosotros estamos enraizaditos aquí, hermanos, yo creo que si es la voluntad de Dios, no vamos a vernos en esa necesidad de querer irnos. Aunque siempre hay rumores y cosas, ¿verdad? Por el estilo, pero decía nuestro difunto pastor: yo aunque me corran no me voy de la iglesia. Eso es echar raíces. Eso es estar empapado, hermano. Eso es estar, como diríamos, dedicado y convencido de que no hay otra cosa mejor para modelar una vida delante de Dios, sino pues viniendo a su palabra. Jesucristo es lo que siempre quiso hacer, amado hermano, a través de las predicaciones, a través de estas parábolas. Jesús siempre quiso entrar a lo más íntegro, a lo más íntimo de los pensamientos, de las intenciones, del corazón de aquellos seres en aquel tiempo, como es la misma intención de la palabra hoy en día. No más que antes la diferencia estaba en que Jesús en persona le hablaba a la gente, hermano. Yo creo que era más fácil, más factible entenderle, ¿verdad? Yo creo que ahora le podemos dar el beneficio de la duda a alguien que le esté costando sentirse motivado con la palabra, porque como dicen por ahí, ¿verdad? No es lo mismo mirar que solo ver. Porque aquel tiempo existía esa gracia, existía ese favor de parte de nuestro Dios, que su propio Hijo viniera a ejemplarizar para nosotros, hermanos, a dar cátedra de la manera, de las formas existentes para poder llegar a los pies de Jesucristo, creyéndole, adorándole, amándole, oyendo esa palabra que siempre, como decimos, la intención siempre es traer cambios a nuestra vida. Pero los corazones en aquel tiempo estaban endurecidos, como muchas veces hoy, ¿verdad?, se endurecen. Y la gente piensa muchas veces en migrar. La gente piensa muchas veces, amado hermano, hasta en derrochar lo que tiene por el simple deseo de partir. Estaba buscando ahí la definición de este título de pródigo, y es descifrado a la manera de que se trata de alguien que despilfarra, de alguien que no estima lo que tiene en sí, lo que le ha sido dado, hermano. Eso significa ser pródigo, no tener conciencia, no tener ese conocimiento de apreciar, de amar, amado hermano, de abrazar aquellas buenas dádivas, aquellas buenas cosas, hermano. Hay dos definiciones sobre esta parábola. Una, de que sucede, en lo normal suceden estas cosas, aunque la parábola estaba dada en sí de una manera espiritual, de una manera en semejanza de algo que ocurre en ese momento, porque Jesús estaba siendo despreciado a cada lugar que iba, estaba siendo rechazado a cada lugar que él visitaba, y hablando las cosas tan palpables, tan directas y tan claras, a la gente se le hacía difícil darle la aprobación a aquella enseñanza, a aquella doctrina. Entonces él les habla de esa manera, poniendo el ejemplo de ese padre de familia que tenía 2 hijos, y que el menor le dice: padre, dame la parte de la herencia que a mí me corresponde. Hermano, muchas veces se puede entender que dar herencia es voluntad del padre y no es exigencia de un hijo, ¿verdad? Pero realmente los padres somos así. Decimos siempre, y lo tenemos como lección, eso de que trabajamos para nuestros hijos,
y que nos preocupamos porque el día que nos vayamos de acá, de esta tierra, queremos dejar algo que supuestamente para nosotros va a ser apreciado, y muchas veces no es así. Muchas veces la situación es contraria, es adversa, y se cumple lo de aquel dicho que la gente tiene y dice: al que nada le cuesta, todo lo vuelve fiesta. Sucede, hermano. Pero Jesús hablaba en una forma espiritual, quería que lo entendieran de una forma espiritual, porque Él estaba poniendo a ese padre de familia como el Dios de los cielos, que siempre ha establecido en esta tierra la salvación eterna, hermano, que por su misma voluntad ha establecido en esta tierra que su Hijo amado Jesucristo fuese sacrificado para que pudiéramos nosotros tener algo propio, sentir algo como nuestro, sentir esa salvación como un regalo precioso que lo vamos a estimar todos los días de nuestra vida mientras vivamos en esta tierra, hermano. Pero resulta que estas peticiones a veces se vuelven hasta, diríamos, ofensivas, hermano, porque un hijo que le pide la herencia de esta manera a su papá no se puede entender otra cosa, sino que está preocupado y apresurado porque mejor el viejito se muera para poder hacer lo que él quiera con lo que le deje, ¿verdad? Y entra en desesperación y ni cuenta se da que está ofendiendo, hermano, que a lo mejor le está deseando la muerte al anciano. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo quería que esta enseñanza se entendiera en esa manera, en que la voluntad del Dios eterno, hermano, como dice la palabra, Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengamos al arrepentimiento, amado hermano, y reconozcamos que Jesucristo es el Salvador, que por gracia, que por amor se entregó en la cruz del Calvario para que nosotros, como dije antes, pudiéramos tener y sentir algo que es propio, porque la salvación es propia, hermano, cuando ha sido promulgada a través de ese sacrificio. Cuando abrimos el corazón y atesoramos para agradecer, atesoramos, amado hermano, para disfrutar lo que nuestro Dios pone en nosotros, esa es la bendición más grande que puede haber. Porque, hermano, estar lejos es difícil. Estar lejos es difícil, hermano. Pero Dios es así, decía la alabanza, ¿verdad? No lo podemos entender, pero lo que Dios quiere es que seamos salvos, hermano, a costa de todo, pero más a costa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él entre en nuestro corazón y podamos nosotros entender con claridad que la intención de la palabra es ponernos en un plano en el que nosotros podamos sentir la seguridad, hermano, de que en verdad amamos esa salvación, amamos esa vida, amado hermano. De este pasaje también hay tres cosas bien importantes, hermano, que salen a relucir. Entre ellas, la primera es esa petición de un hijo, diríamos un poco cruel, hermano, ¿verdad? Que descompasado quizás de entendimiento, descompasado, hermano, de aprecio, de respeto y de muchas cosas en sí. Porque que de repente salga con ese deseo, hermano, esto es idéntico como cuando uno no se siente bien en la iglesia, como cuando uno le siente piedritas en el zapato, ¿verdad? Y le falta la humildad para aceptar las cosas, le falta la humildad para estar en pie delante del Dios de los cielos, aceptando las cosas como vengan, hermano. Porque la palabra de Dios a veces aprieta, ¿verdad? La palabra de Dios a veces, hermano, es dura, pero nadie debe correrse, nadie debe sentir deseos de salir a la carrera para otro lugar por el hecho de que la palabra sea dura con él, hermano. Nosotros debemos de reconocer nuestros errores, debemos de reconocer las consecuencias de esos errores
Y es bueno saber que no es lo mismo, amado hermano, respirar aquí adentro que respirar allá afuera. Porque después de un momento, después de que pase esa alegría, esa satisfacción de sentir como este joven, me imagino yo, sentir sus bolsillos llenos, sentir la satisfacción de tener algo de que echar mano. Bueno, el tiempo se pasa tan rápido y el dinero se gasta también tan rápido que de momento se sintió no tener nada. Y no tener nada allá afuera, hermano, es vivir sin Dios y sin esperanza. No tener nada allá afuera, hermano, es estar desprotegido. Andar afuera de ese, ¿cómo diríamos?, de ese redil en el que trajinan, en el que transitan las ovejas de nuestro Dios. Eso tiene que ser duro, hermano, estar afuera. Hasta la respiración debe ser diferente. Y le digo que sí, hermano, porque cuando hemos andado lejos, tal vez no lejos de la idea de Dios, sino a veces por experiencias particulares hemos estado lejos, sin dinero, sin nada de que echar mano. Ay, hermano, y que le venga a mediodía el olorcito del campero, se desmaya, hermano. ¿Cómo le pasarán las Coca-Cola, verdad, por enfrente, hermano? Las botellitas de agua, verdad, hermano, en un momento de sed. Esa es desesperación, amado hermano. Esa es desesperación. Eso es morirse. Eso es estar fuera completamente. Yo sé que quizás muchos han tenido ya esa experiencia, pero no es buena, hermano. No es una experiencia buena. Es algo que si sucede, tiene que ayudarnos a reaccionar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: yo te encargo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir que son cosas que hay que señalarlas, hermano. Todas las cosas que andan mal en nuestra vida tienen que ser señaladas, tienen que ser sacadas en evidencia para que haya una reacción diferente. Entonces, este deseo de este joven no le trajo ninguna buena experiencia, hermano. Y ojalá a nosotros este pasaje nos sirva también, aunque ya no seamos tan jóvenes, hermano, pero da lo mismo, porque andar fuera es lo mismo para alguien mayor como para alguien menor. Pero la Escritura, por alguna situación, dice que se trataba de un joven. Ojo con los jóvenes, oído con los jóvenes, ¿verdad? Muchas cosas, hermanos, vienen a la mente, vienen al corazón. No que sea inestable la mente de un joven. No que sea, como diríamos, una mentalidad diferente, hermano, sino los peligros que son mayores, hermano. Los peligros que son mayores, porque a veces es más fácil arrastrarse a alguien, aunque en este tiempo el enemigo es rey aparejo, hermano. Porque dice la palabra que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque él vino para matar, para robar, para destruir. Y entonces cuando encuentra una oportunidad, amado hermano, él las echa todas, usa todo el talento, si se le puede llamar así, que tiene para enredar la vida, hermano. Y muchas veces arrastra a todas las edades a la perdición. Por eso debemos de vivir conscientes de que enrolados, hermanos, en este ir y venir de la palabra, sintiendo el abrazo de Dios para nosotros, no debemos de hacerle fácil al destructor. No debemos como diríamos, de facilitarle el camino, la oportunidad para que él pueda hacer estragos en la iglesia, amado hermano.
La iglesia tiene que estar blindada con la gracia de Dios. La iglesia tiene que sentir ese blindaje de la oración, hermano, de la presencia del eterno Dios, porque esa presencia es la que define todas las cosas para nosotros, amado hermano. Aún los pensamientos los define la presencia de Dios, los define la caricia de su Espíritu Santo. Y no podemos ni debemos tan siquiera desear un día estar afuera para ver qué se siente, porque no va a sentir nada bueno, amado hermano. No va a sentir nada bueno. Nosotros en un tiempo tuvimos una experiencia, no que nos estábamos corriendo, sino que nos estaban corriendo. Y en el primer momento de conocer la noticia, hermanos, lo único que alcanzábamos a hacer nosotros era volvernos a ver unos con otros y no hallábamos qué decir, porque según para nosotros se había cerrado todo y se había acabado todo. Quizás el pensamiento nuestro estaba todavía muy finito. No habíamos llegado a comprender cómo era la definición de todas estas cosas. Pero cuando comenzamos a meditar y comenzamos a experimentar aquella situación, llegamos a darnos cuenta de que en verdad no estábamos solos, porque nosotros no dependemos del hombre ni dependemos de las circunstancias, amado hermano. Dependemos de Dios, que es el que derrama su amor por nosotros en esta tierra. Gloria a Jesús. Dependemos de nuestro Dios, hermano, que es el que por gracia dice que somos salvos. No estamos aquí por la definición o por la determinación de ningún hombre, hermano, sino por la misericordia de Dios, que es enorme y que todavía nos acepta, que todavía nos da la oportunidad de encaminarnos a un lugar como este para venir a expresarle lo que sentimos dentro de nosotros por Él, hermano. Y ojalá que eso que sentimos dentro de nosotros no sean deseos de partir, hermano, sino de estar más y más cada día, porque la Biblia dice que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Y lo cantamos también, ¿verdad, hermano? Dios es bueno. Entonces esta situación de este joven, hermano, no tiene ni tan siquiera debería de ser imitada por ninguna razón, porque era una petición que no le iba a traer buena experiencia, una petición que no le iba a traer nada favorable, no le iba a traer nada agradable a su vida, sino un desencanto tremendo, hermano, que, bueno, ustedes conocen toda la historia, porque yo sé que ustedes entienden y han leído todo este pasaje, toda esta parábola, amado hermano. Dice, este retorno no fue tan fácil para él, amado hermano. Mire que hasta eso cuesta. Irse no cuesta, amado hermano. Tirar la toalla, como dicen, no cuesta. Solo es una acción. Pero volver. Cuando este joven, hermano, lo abatió el hambre, lo abatió la miseria, lo abatió la desesperanza, lo abatió todas las consecuencias que le pudieron haber venido por aquella acción tan deplorable, se sintió muerto. Y más adelante su mismo padre lo certifica. Mi hijo, dice, ya era muerto, pero ha revivido. Pero cuesta, hermano, cuesta, porque este hombre comenzó a simular hasta un discurso para venírselo a dar a su papá. Hermano, Dios entiende todas las cosas. La Biblia dice que en Isaías capítulo 53 dice, amado hermano, que Jesucristo fue en la tierra como hombre, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él entiende lo que es el dolor, Él entiende lo que es el llanto, Él entiende lo que es la desesperación, amado hermano. Y entiende también lo necesario que es ir al rescate de alguien cuando se ha perdido, porque así dice el Señor en su palabra, porque así lo determina,
así lo explica la Escritura. Así lo dice esta palabra, porque antes de esta parábola de comenzar a dar, el Señor habló a aquellas personas. Y comenzamos a leer para entender algo esta situación. Dice en capítulo 15, verso 1, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, oiga bien, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. La intención no era otra, amado hermano, sino recoger. La intención del Señor no era otra, sino la de reunir, la de reparar, ayudar a reparar los daños, amado hermano. Ayudar a que las heridas cicatricen, las heridas causadas por las malas experiencias en la vida o por la mala manera de vivir muchas veces, pero la intención de Dios siempre fue esa. Entonces Él le refirió esta parábola diciendo, que era otra parábola, pero viene al caso: ¿qué hombre de vosotros? Porque lo criticaban y murmuraban de Él. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire, qué precioso, hermano, qué precioso. Cómo es el sentir, cómo es el sentimiento de amor de nuestro Dios y en este caso de nuestro Salvador Jesucristo, que estaba diseminando su doctrina a oídos de aquella gente, porque la intención era encaminarlos a la salvación. Pero siempre fue criticado. Con los pecadores come, pero Él siempre ha tenido una justificación válida, amado hermano, para hacerle entender las cosas. Y les habló de la siguiente parábola también, de la moneda perdida, que cuando la encuentra va y siempre se alegra, se goza, llama e invita para que se gocen con él por haber encontrado lo que había perdido. Eso es lo que dice la Escritura, hermano, que en los cielos hay regocijo. Los ángeles de Dios se regocijan por un pecador que ha encontrado el buen camino, el camino a la salvación, hermano, el camino al entendimiento de qué se trata este caminar en esta vida, amado hermano. Mire, es cosa difícil, pero realmente tal vez la vergüenza será la única que no le permita hacer ese retorno. Porque este joven, amado hermano, recapacitó. Este joven, en su momento, cuando los deseos le vinieron de regresar, alcanzó a entender que había cometido un error terrible, amado hermano. Una situación, diríamos, hasta imperdonable, pero Dios no es de los que no perdonan. Y dijo: una cosa voy a hacer. Voy a llegar y le voy a hablar bonito a mi papá. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Recíbeme y trátame como uno de tus jornaleros. Hermano, lo estaba preparando bien, ¿verdad? Lo estaba preparando bien, pero en realidad esto no había ni necesidad. Mirando, hermano, el esplendoroso amor de nuestro Dios, no había necesidad, hermano, de tanta palabrería, amado hermano. Porque el papá, lo primero que le entendió fue que venía humillado. Lo primero que entendió fue que había reconocido, hermano, como cuando uno se porta mal con su papá, ¿verdad? Y otro, o su mamá, y otro día viene agachadito allí. Me pasó a mí una experiencia en mi vida. En el mundo, hermano, uno es malcriado. En el mundo uno
es como se dice, desarrapado, ¿verdad? Desperdiciador, derrochador del amor que los padres le brindan, hermano. Pero sin conocimiento de Dios no es fácil reconocerlo, pero hay alguien que siempre por dentro lo hace a uno que se retuerza, hermano, y esa se llama conciencia. Una vez, yo siempre, ya de mis años, 18, 19 años, yo me retiré de la casa. Bueno, no perdí nunca el amor de mi papá, pero no sé por qué vino a mi vida un cierto rechazo a algo allá, y yo vivía resentido. Y una vez mi papá me dice: hijo, tan lejos que te has ido a vivir. Ya vivía yo en San Miguel, hace muchos años, muchísimos años. Tan lejos que te has ido a vivir, hijo. ¿Por qué no te vienes para acá? Aquí hay espacio donde puedas hacer tu casa y te vienes a vivir aquí. No, papá. El hombre, ¿verdad? El desobediente, ofreciendo, me imagine. Y tuve el cinismo, porque no fue otra cosa, de decirle: no, papá. Era el resentimiento que andaba por dentro, que me carcomía, hermano, pero yo no sentía que odiaba a mi padre, nunca. A él siempre lo recuerdo con amor y con cariño, hermano, pero la respuesta fue: no, papá. Es que mire, cuando yo llegue a tener algo, tiene que ser algo que me cueste. Esa no era una respuesta, hermano. Pero como bueno, uno con su trago entre pecho y espalda, cualquier cosa dice. Amado hermano, pero otro día y quizás en esa misma noche todo se revolvía dentro de mí. Y no era común que volviera de un día para otro, pero otro día tuve que ir, hermano. Y llegué, ya estaba mi papá, ya había venido a trabajar, y llegué yo. Lo saludé y no hallaba por dónde, pero por último le dije: papá, sé que me porté mal la noche, vengo a que me perdone. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Y cómo es el amor de los padres? ¿Sabe qué me dijo? Ya sabía, hijo, que ibas a volver. Ya sabía que ibas a volver. Así es Dios, hermano. El ejemplo de los humanos muchas veces no lo podemos llevar a comparar, ¿verdad? Pero realmente el amor de Dios, hermano, es así. El amor de Dios es así, es abrazador, es comprensivo, hermano. Es perdonador. El amor de Dios lo da todo, amado hermano. Pero este joven volvió y el siguiente paso importante, el otro punto importante después de este sentir, después de este deseo de este hombre, es el retorno. ¿Cómo lo preparó? ¿Cómo fue el recibimiento que tuvo, amado hermano? Porque él llegó a reconocer, y ese sería el mismo que nosotros podíamos experimentar, y ojalá nunca pase, pero si un día nos alejamos de Dios y después somos reconvenidos para volver, es lo mismo que sentiríamos. El amor de aquel padre, ese retorno, hermano, nunca va a ser rechazado. Ese retorno nunca va a encontrar un rechazo, porque se ha ido de un lugar donde ha sido amado, donde todo el tiempo se le mostró el cariño, se le mostró, amado hermano, ese amor paternal que nunca deja de ser, hermano. Porque así dice la palabra: todo se va a terminar en esta vida, amado hermano, pero el amor nunca dejará de ser, dice la Escritura. Porque el amor es benigno, hermano. Porque el amor es puro, porque el amor, amado hermano, tiene todos los impregnado de todos los sentimientos que son favorables para que exista y para que produzca la bendición que necesariamente tiene que producir. Ese es el amor. Y si viene del Padre, cuánto mejor, ¿verdad, hermano? Cuánto mejor. Este joven vino porque allá sintió hambre, hermano. Allá sintió necesidad, hermano, y no tenía nada de que echar mano. Llegó al grado, dice la parábola, que llegó al grado de sentir que aquella hambre que tenía lo animaba a comer
de lo que comían los cerdos, hermano. Imagínense, qué tristeza, qué tristeza. Quizá no venga el caso la comparación, pero imagínense a alguien en esa situación, hermano, deambulando por la calle después de haberse sentido amado y querido dentro de un núcleo como este, amado hermano, y después dando lástima en la calle, hermano, después resentido y enojado, porque eso es lo que hace uno, se enoja. Cuando se ha ido, se enoja. Cuando es reconvenido e invitado a volver, se enoja. Hay rechazo, hermano, y no es uno. Dice el apóstol Santiago que las cosas vienen de uno mismo, hermano. Las guerras y todas esas situaciones vienen de nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias, dice el apóstol Santiago. Por eso es que nosotros tenemos que sentirnos ajenos a todas esas situaciones, a no permitir, a no darle lugar a ninguna de estas situaciones, porque nuestra vida, hermano, no es diríamos, barata. Nuestra vida es algo apreciado por los ojos de nuestro Creador, amado hermano. No podemos ser desperdicios en este mundo. No podemos nosotros vivir de una manera injusta en este mundo, amado hermano. Por eso este joven se vio conminado a retornar. Y el amor del Padre lo esperaba con los brazos abiertos. Aquel gozo, aquel recibimiento que es el tercer punto que resalta acá, la forma en que su padre lo recibe. Hermano, si no terminó el discurso el muchacho cuando su papá estaba dando órdenes y diciendo: vayan, cámbienmele esas chancletas, cámbienmele esa ropa, busquen la mejor y se la ponen. Me le ponen un buen anillo en su dedo porque, bueno, a saber cómo venía este hombre, hermano. Venía descalzo, hediondo a chancho todavía, quizás, ¿verdad? Si allí había estado trabajando, fue lo único que pudo conseguir, hermano. Y es que el pecado hiede, hermano. El pecado hiede. El pecado hiede, hermano. No tiene un buen sabor, ni tampoco un buen olor. Pero él dijo: pónganmele calzado nuevo, pónganmele traje nuevo de lo mejor. Y no solo eso, hagamos fiesta, tráiganse el toro engordado y háganlo pedazos ya, porque ahora estoy lleno de gozo. Estoy feliz porque mi hijo era perdido, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Amado hermano, por eso es que las parábolas anteriores dicen al final que hay gozo en los cielos, que Dios se alegra, amado hermano. Dios se alegra, Dios se goza, los ángeles aún se gozan, dice la Escritura, porque el pecador, al ser reconvenido, el pecador al meditar, amado hermano, hace lo correcto en volverse a Dios, hermano, porque la Biblia sí dice: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio, no reducido, sino amplio en perdonar. Y hay otra razón más poderosa todavía, amado hermanos. Retroceda al capítulo 11 del Evangelio de Lucas, siempre, porque Jesucristo siempre era bien explícito en todo lo que decía, amado hermano. Nuestro bendito Señor siempre era bien claro todo lo que él hacía, hermano, y lo que decía. Dice en el capítulo 11, versículo 23: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Era el papel de aquel pródigo, hermano. Al inicio era el papel de aquel pródigo, porque desparramó la riqueza, desparramó la herencia. ¿Qué es lo que desparramaríamos nosotros el día que pensáramos tomar camino y abandonar, amado hermano, esta carrera? El amor de Dios.
Estaríamos renunciando, estaríamos despreciando al Hijo de Dios, despreciando aquel sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario para que nuestra salvación fuese segura, hermano. Eso es lo que pasa. También dijo el Señor otra cosa que los haría ver, cuando despreciamos a Jesús, nos haría ver como aquellos que les tocaron en la plaza y no bailaron, dice, ¿verdad? Les tocamos y no bailaron. Les tocamos flauta, dice, y no bailaron. Muchos eventos hizo Jesús con ese propósito de reconvenir, de cambiar la mentalidad, amado hermano, de aquel que estaba perdido, que estaba enredado en su propio pensamiento, en su propia manera de vivir. Y otros habían entrado en un conformismo que pensaban que por lo que hacían ya tenían granjeada la entrada al reino de Dios, pero las cosas no son así. Las cosas tienen un principio, hermano. Jesucristo es el primero, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo relevante, amado hermano? Lo relevante y la revelación de esta palabra, la enseñanza de esta palabra es que seamos cuidadosos, que sepamos apreciar lo que tenemos, porque dice por ahí un dicho común que nadie sabe lo que pierde hasta que lo ve perdido, y eso es verdad, hermano. Es un dicho, pero es muy cierto, amado hermano. Pidámosle a Dios que nunca sintamos esas sensaciones, esos deseos. Pidámosle a Dios que nosotros seamos siempre conservadores, apreciando primeramente lo que tenemos de parte de Dios, amado hermano, espiritualmente hablando, pero también que seamos rescatados en la manera de vivir, en la vida cotidiana, en lo que puede ser nuestro materialmente hablando, hermano. También vale la pena apreciarlo, porque antes los viejitos, hermanos, los viejitos antes usaban una matata y en esa matata andaban el pedacito de queso duro, un huevito duro, tortillitas, porque ellos no malgastaban, hermano. Tal vez no se le pudiera llamar tacañería, ¿verdad? Porque el deseo de ellos era hacer algo. ¿Para quién cree usted? Para sus hijos, amado hermano. Pero cuántas experiencias hoy vemos, hermano. Riquezas terminadas, haciendas, hermano, acabadas, lotificadas, perdido todo, amado hermano. ¿Por qué? Mala cabeza. Quería darse un lujo, por un deseo insano, indebido. Se han perdido muchas riquezas en esta tierra, amado hermano, pero en fin, esto no es lo que nos va a encaminar allá, pero debemos de ser agradecidos. Deberíamos de ser agradecidos, todo el mundo, hermano. Llegar a ese conocimiento, llegar a ese entender de que debemos de apreciar las cosas, amado hermano. Porque en todo siempre juega un papel importante la voluntad de Dios, hermano. En todo juega un papel importante la voluntad del Eterno, hermano. El que tiene por la voluntad de Dios, y el que no tiene también es por la voluntad de Dios. Pero cuando algo se logra tener, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido, amado hermano. Cuidemos lo poquito, lo mucho que podamos tener, pero cuidémoslo. Cuidémoslo, porque también nosotros tenemos una descendencia. El ejemplo espiritual también lo podemos llevar a la práctica en lo material. Sí, hermano, porque después, qué feo es, ¿verdad? Qué triste se escucha cuando dicen: no, sí, a mí mi papá no, mis padres no me dejaron, pero ni dónde caer muerto. Se escuchan expresiones así, hermano, por las malas cabezas, pero gracias a Dios que Dios siempre está en todo, amado hermano. Dios siempre se mueve en el corazón, Dios siempre se mueve, aún en las cosas materiales. Dios toma empeño para ponerlas al alcance, hermano, de cada uno.
Pero la historia del pródigo es lamentable. Es lamentable, amado hermano. Porque al menos hasta ese verso que leímos nos dimos cuenta de que ya es un desastre el que se está armando. Es un desastre el que se está ya comenzando a dar en la vida de esta persona, hermano. Porque decía ese verso 14, cuando todo lo hubo malgastado, imagínense. Todo lo hubo malgastado. No dice qué cantidad le dio, pero no ha de haber sido poquito, hermano. Porque este personaje ha de haber sido, si fue en lo real, este personaje no era de los que tenía el único torito que iban a matar. No, si el único no lo matan. Pero él dijo, traigan lo mejor. Quiere decir que allí había comodidad, allí había abundancia, allí había todo, amado hermano. Pero de donde él venía no había nada. Lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Al sufrimiento, ¿verdad? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, nadie le tiraba nada, hermano, ni un pedazo de tortilla, como se dice, ¿verdad? Y volviendo en sí, eso es lo bonito de este pasaje. Eso es lo bonito de este pasaje, amado hermano. Esto resalta en este pasaje. Y volviendo en sí, dijo, hombre, cuánta bendición hay en la iglesia. Cuánta bendición hay en la iglesia. ¿O no hay bendición, amado hermano? Cuánta bendición hay en la iglesia y yo mendigando aquí en la calle. Es idéntico. Es como si le estuviéramos cambiando, ¿verdad? El lenguaje, pero es idéntico. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, el papá lo esperaba todos los días, hermano. Es que Dios es así, hermano. Aunque no lo podamos entender, Dios es así como está determinando la alabanza. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién fue el que corrió, hermano? El papá, ¿verdad? Si aquel no podía correr, ¿sabe por qué no podía correr? Porque él venía con la mirada, como venía meditando el discurso y todo, ¿verdad? Pero su papá lo había visto, porque Dios lo ve todo, hermano. Los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor lo miran todo, amado hermano. Qué belleza, ¿verdad? Qué final, diríamos, amado hermano, porque en el final lo que se resume es perdón. Es lo que se resume al final, como conclusión, perdón. Borrón y cuenta nueva, dice la gente, ¿verdad? Pero realmente cuando Dios perdona, amado hermano, las cosas vuelven a comenzar. Las cosas vuelven a ser como antes. Aquel hombre volvió a la posesión, a saber si al final le darían otra vez herencia, ¿verdad? Pero al otro no le gustó por eso, porque había derrochado las cosas. Y aquel dijo, a mí nunca me han dado, pero ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y este derrochador se lo fue a gastar todo con mujeres. Y ahora viene, lo calzan bien, lo visten bien, le dan de comer bien, hasta hacen fiesta porque ha vuelto. Qué barbaridad, dijo, ¿verdad? Pero su papá, que era lleno de amor y de todo, ¿verdad? Le dijo en el verso 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar, bueno, este es el informe del mozo, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre lo reconvino porque en ese momento él tuvo que lidiar con el enojo de aquel, pero el gozo y la felicidad por aquel que había vuelto no se le iba de su corazón, amado hermano. Pero cuando vino, tu hijo, le dice en el verso 30, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué bueno es volver, amado hermano. Qué bueno es encontrar los brazos abiertos, ¿verdad? Qué bueno es encontrar un corazón dispuesto, lleno de amor y de perdón, lleno de toda esperanza para nosotros, hermanos. Por eso debemos de sentir siempre en nosotros un eterno agradecimiento. Un eterno agradecimiento, amado hermano, porque antes a nosotros nunca quizás se nos llegó a ofrecer nada, ¿verdad? Pero cuando conocimos a Dios, nos dimos cuenta que hay un potencial enorme, que hay riquezas, amado hermano, que se pueden amasar, ¿verdad? Riquezas espirituales, hay regocijo, hay seguridad y felicidad, hay de todo, amado hermano, hay de todo. En la iglesia es el lugar donde mejor estamos, mejor abastecidos estamos, hermano, porque allá afuera ni siquiera respirar se puede, porque ya no aguantaba, ya no respiraba a gusto. Vio la vida cuando volvió al hogar, amado hermano. Y este es el hogar que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? La casita donde vivimos pues es una cosa, pero para que vayamos a descansar nomás, pero el hogar nuestro es la iglesia, el que no debemos de perder de vista y nunca hemos de presentar un desprecio hacia él, hermano, porque aquí lo tenemos todo, ¿verdad? Aquí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna, amado hermano. Póngase en pie, por favor.